El primer sonido que rompió la quietud de la mañana fue el estruendo metálico de una bandeja cayendo al suelo. Un eco seco y violento que se expandió por los fríos pasillos de la mansión como un disparo en la madrugada. La respiración, contenida de los presentes, se dejó sentir en el aire, tensa, expectante. Todos dirigieron la mirada a la mujer de delantal que, con los ojos muy abiertos, permanecía inmóvil. Su piel temblorosa reflejaba el pálido resplandor de la lámpara colgante, y en su rostro se dibujaba un gesto de pavor indescriptible. En el centro de la sala, un anciano de cabello gris y barba espesa permanecía sentado en un sillón de cuero oscuro, con la espalda recta y las manos apoyadas en los brazos del asiento. Su presencia, imponente y gélida, dominaba la habitación. Vestía un traje de lino gris, perfectamente planchado, con un pañuelo de seda azul en el bolsillo del saco. Pero lo que más llamaba la atención no era su vestimenta, sino la mirada acerada y carente de emoción con la que observaba a los demás. ¿De verdad creían que no me daría cuenta? Su voz grave y pausada retumbó en las paredes altas del salón. El silencio fue absoluto. Nadie se atrevió a responder. El aroma de cera pulida y madera antigua impregnaba la estancia, mezclándose con el sutil perfume a tabaco que provenía de la chaqueta del anciano. Fuera, el cielo aún estaba teñido de los tonos anaranjados y violáceos del amanecer, mientras la neblina se aferraba a los ventanales de la mansión como si intentara ocultar lo que estaba por ocurrir dentro. Frente a él, alineados como si fueran soldados esperando sentencia, estaban sus familiares, 8 personas en total. Sus rostros reflejaban una mezcla de incertidumbre y tensión. Algunos mantenían los labios apretados, otros fingían serenidad, pero todos compartían el mismo brillo ansioso en los ojos. El anciano dejó escapar un suspiro lento antes de levantarse con la misma precisión con la que un rey abandonaría su trono. Dio un paso adelante y el suelo de mármol blanco crujió bajo su peso. Han estado esperando esto por mucho tiempo, ¿no? Continuó, recorriendo uno a uno con su mirada escrutadora. Mi muerte, mi fortuna, mi desaparición. Un leve murmullo se propagó entre los presentes. Algunos intercambiaron miradas nerviosas. Otros, como Tomás, su hijo mayor, dieron un paso al frente con expresión de incredulidad. «Papá, no digas eso». El anciano rió, pero su risa fue seca, amarga, como el roce de papel quemado. «No me tomen por un viejo tonto. Sé exactamente lo que han estado haciendo a mis espaldas». El ambiente se volvió aún más denso. El sonido lejano de los pájaros en el jardín parecía casi ajeno a la tensión dentro de la mansión. Desde una esquina, la nieta más joven, Sofía, apenas de 20 años, tragó saliva con dificultad. Sus manos sudorosas se aferraron al dobladillo de su blusa como si pudiera encontrar refugio en la tela. Siempre supe que mi familia estaba llena de ratas, esperando el momento exacto para devorar lo que construí con mis propias manos. El anciano prosiguió, su tono firme y gélido. Lo que no esperaba era que fueran tan descarados. Nadie se movió. La mujer que había dejado caer la bandeja permanecía pegada a la pared, intentando hacerse invisible. El anciano se acercó a una mesa de madera maciza al centro de la sala y tomó un sobre grueso sellado con lacre. Lo sostuvo entre los dedos con la misma delicadeza con la que un verdugo sostiene su hacha antes de ejecutarla. «Este testamento», dijo, levantándolo en el aire, «es la clave de todo. Sé que han intentado acceder a él antes. Sé de los documentos falsificados. Sé de los abogados que han sido sobornados». El estómago de varios se encogió al escuchar aquellas palabras. La temperatura en la sala pareció descender unos grados. «Pero déjenme decirles algo», continuó el anciano con una sonrisa que no alcanzó sus ojos.
Si pensaban que yo iba a morir dejando esto en sus manos, se equivocaron. La voz de Tomás se elevó, cargada de desesperación y furia contenida. «Basta, papá, estás delirando. Nadie aquí quiere que mueras. ¿Cómo puedes pensar eso?» Los ojos del anciano se clavaron en los de su hijo con una intensidad demoledora. «¿De verdad?», preguntó con una calma aterradora. «Entonces dime, ¿qué hacías en mi despacho ayer en la madrugada?» El color abandonó el rostro de Tomás. Un par de jadeos ahogados se escucharon entre la familia. Yo solo. ¿Buscabas algo, hijo?» El anciano inclinó ligeramente la cabeza. «Quizás este sobre». Tomás dio un paso atrás. Sus manos temblaban. El resto de la familia se removió incómoda. Las miradas se desviaron, evitando la confrontación directa. Sofía, la nieta, sintió un sudor frío recorrer su espalda. «Pero no te preocupes, Tomás», continuó el anciano con una calma escalofriante. «Lo que estaba escrito en este testamento ya no importa». Un silencio mortal se apoderó de la habitación. El anciano se dirigió hacia la chimenea, donde un fuego tenue crepitaba, proyectando sombras irregulares en las paredes. Sin titubeos, arrojó el sobre al fuego. La llama devoró el papel en cuestión de segundos, consumiendo la tinta, las palabras, los secretos. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. «¡No!», exclamó Tomás, avanzando como si pudiera rescatar lo que ya se había convertido en cenizas. Pero era tarde, muy tarde. El anciano observó las llamas sin emoción, sin arrepentimiento. Luego, sin voltear, pronunció su última sentencia de la mañana. «Las reglas del juego han cambiado. Ahora veremos quién realmente merece lo que queda de mí». Y con esas palabras abandonó la sala, dejando a su familia sumida en un caos, silencioso, con el eco de su amenaza flotando en el aire como un espectro imposible de ignorar. El sonido de los pasos firmes del anciano resonaba en los pasillos de la mansión como un metrónomo implacable. Cada eco que golpeaba las paredes parecía una cuenta regresiva, un recordatorio de que algo había cambiado para siempre. Atrás, en la sala, los murmullos crecían como un enjambre de insectos inquietos. Nadie podía creer lo que acababa de pasar. El testamento, la única garantía de su futuro, había sido reducido a cenizas ante sus ojos, y con ello cualquier certeza sobre lo que vendría después. Tomás fue el primero en reaccionar. Su pecho subía y bajaba con una respiración agitada mientras clavaba los ojos en el fuego moribundo de la chimenea. Sus puños se cerraron con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. «Esto no puede estar pasando», gruñó, su voz cargada de furia y desesperación. A su lado, su esposa Clara le tocó el brazo con cautela. Su piel estaba fría como el mármol del suelo. «Tomás, cálmate. Debemos pensar». «¿Pensar?». Tomás giró bruscamente hacia ella. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad peligrosa. «Nuestro padre acaba de destruir el testamento. Nos dejó sin nada». Los demás familiares intercambiaron miradas inquietas. Nadie se atrevía a decir lo que realmente pensaban, pero el miedo era palpable. En la esquina de la habitación, Sofía, la nieta más joven, mordía su labio con nerviosismo. Su corazón martilleaba contra su pecho con una fuerza abrumadora. Desde pequeña, siempre había sabido que su familia era ambiciosa, pero nunca los había visto así, vulnerables, despojados de la seguridad que creían garantizada. Tal vez... Su voz temblorosa rompió el silencio. «Tal vez, abuelo, solo está probándonos». Tomás soltó una risa amarga. «Probándonos». Sus ojos se estrecharon. «Sofía, no seas ingenua. El viejo está jugando con nosotros y no pienso quedarme de brazos cruzados». Clara se apartó de él, incómoda con el tono en su voz.
¿Y qué piensas hacer? Tomás no respondió de inmediato. Sus ojos escanearon la habitación como si buscara algo o a alguien. Finalmente, su mirada se detuvo en Mauricio, su hermano, menor, que hasta ahora había permanecido en silencio, con los brazos cruzados y el rostro pétreo. «Necesitamos saber qué está tramando», dijo Tomás, su tono más calculador ahora. «Si no hay testamento, ¿qué significa eso? ¿Se llevará su fortuna a la tumba? No lo creo». Mauricio lo observó con frialdad. «¿Y qué propones?» Tomás se acercó lentamente, bajando la voz, como si temiera que las paredes escucharan. «Papá tiene que haber hecho algo. No destruiría el testamento sin tener otro plan. Necesitamos averiguar qué es». «¿Y cómo piensas hacerlo?», preguntó Mauricio con los ojos entrecerrados. Tomás esbozó una sonrisa tensa. «Yo me encargaré de eso». Mientras la conversación continuaba, en el piso superior, el anciano observaba la escena desde la barandilla de su despacho. Desde 1900, allí podía ver sin ser visto, analizar cada gesto, cada palabra, cada mentira disfrazada de preocupación. Su rostro permanecía impasible, pero dentro de él algo latía con intensidad. El aire en su estudio olía a madera envejecida, a libros antiguos, a cuero y tabaco. Un reloj de péndulo en la esquina marcaba los segundos con un sonido hipnótico. El anciano avanzó lentamente hasta su escritorio, donde un sobre cerrado descansaba bajo una pesada pluma de plata. «Veremos de qué están hechos», murmuró para sí mismo. El fuego de la chimenea crepitaba con suavidad, proyectando sombras oscilantes en las paredes cubiertas de retratos familiares. Miró una de las fotos enmarcadas sobre su escritorio. Él, muchos años más joven, de pie junto a su esposa, ahora fallecida. Sus dedos rozaron la madera del marco y por primera vez en mucho tiempo su expresión mostró un leve destello de nostalgia. El sonido de un golpe seco en la puerta lo devolvió al presente. «Adelante», ordenó sin voltear. La puerta se abrió con un crujido y una figura se deslizó dentro de la habitación. «Señor», dijo la voz grave de su asistente personal, un hombre de mediana edad con un traje impecable y una expresión impenetrable. Tal como sospechaba, algunos miembros de la familia ya están moviéndose. El anciano esbozó una sonrisa apenas perceptible. «Por supuesto que lo están». El asistente dejó un pequeño folder sobre el escritorio. «Descubrimos que Tomás ha estado en contacto con un abogado fuera de la ciudad. Parece que intentaba encontrar una forma de impugnar el testamento antes de que usted lo destruyera». El anciano tomó el folder, lo abrió y escaneó las páginas con la mirada. «Interesante», murmuró. Su asistente aguardó, paciente. «¿Qué desea que hagamos, señor?» El anciano cerró el folder con calma. Luego levantó la vista con una expresión calculadora. «Déjalos jugar. Quiero ver hasta dónde están dispuestos a llegar». El asistente asintió con un leve movimiento de cabeza, como ordené. Cuando la puerta se cerró tras él, el anciano se quedó en silencio por un largo momento. El reloj seguía su marcha imparable. Cada tic-tac era un recordatorio de que el tiempo se agotaba, de que el destino de su legado estaba a punto de definirse, y él estaba listo para descubrir quién realmente lo merecía. La lluvia comenzó a caer con fuerza sobre la mansión, golpeando los ventanales con una insistencia casi agresiva. El cielo estaba cubierto de nubes densas y un trueno retumbó en la distancia, como un presagio oscuro de lo que estaba por venir. Dentro de la casa, la tensión era tan densa que parecía imposible respirar con normalidad. La familia, aún sumida en la incredulidad, se dispersó por el lugar con expresiones cargadas de incertidumbre y frustración. Tomás
caminaba de un lado a otro en la biblioteca, su mandíbula apretada y sus manos temblando de ira contenida. Mauricio, sentado en un sillón de cuero oscuro, lo observaba con el ceño fruncido. «Deja de moverte así», dijo con voz seca. «No vas a resolver nada con esa actitud». Tomás se detuvo de golpe y lo fulminó con la mirada. «¿Y qué sugieres? ¿Qué haga? ¿Que me siente a esperar como tú? ¿Que acepte que nuestro padre nos ha dejado sin nada y finja que todo está bien?» Mauricio no respondió de inmediato. Se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos. «No estoy diciendo que nos quedemos de brazos cruzados». Su tono era frío, calculador. «Estoy diciendo que si quieres hacer algo, debe ser con inteligencia». Tomás entrecerró los ojos. «¿A qué te refieres?» Mauricio suspiró y miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más estuviera cerca. «Papá no destruyó ese testamento por simple capricho. Él planeó esto. Quiere vernos desesperados. Quiere que caigamos en su juego». Tomás bufó, cruzando los brazos. «No me importa su maldito juego. Yo solo quiero lo que me corresponde. Y para eso debemos pensar como él». Un rayo iluminó la biblioteca por un breve instante, proyectando sombras alargadas y distorsionadas en las paredes cubiertas de libros. Tomás se estremeció, aunque no supo si fue por el frío o por la sensación de que Mauricio tenía razón. «Sigue hablando», dijo finalmente. Mauricio apoyó un codo en el reposabrazos del sillón y comenzó a hablar en voz baja, como si estuviera revelando un secreto prohibido. «Papá es un hombre meticuloso. Si destruyó el testamento es porque tiene otra carta bajo la manga. La pregunta es, ¿dónde la escondió?» Tomás lo miró con una mezcla de incredulidad y curiosidad. «¿Estás diciendo que hay otro documento?» «Estoy diciendo que no es estúpido. Él sabe lo que hace. Tal vez no haya otro testamento como tal, pero debe haber algo, algún registro, una pista, una decisión tomada que aún no conocemos». Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de que su padre tuviera todo calculado lo enfurecía, pero al mismo tiempo lo intrigaba. «¿Y cómo encontramos esa pista?» Mauricio sonrió de lado, con un destello de astucia en los ojos, buscando en el único lugar donde papá guarda sus verdaderos secretos. Tomás frunció el ceño, tratando de entender a qué se refería su hermano. Pero en cuanto la idea cruzó su mente, lo supo. El estudio, el lugar más privado de la casa, el santuario intocable del anciano, un espacio que ninguno de ellos se atrevía a invadir porque sabían que hacerlo significaba desafiar directamente la autoridad de su padre. Pero esta vez no había opción. Mientras tanto, en el segundo piso, el anciano estaba de pie junto a la ventana de su despacho, observando la tormenta. Sus pensamientos eran un torbellino silencioso, su mirada perdida en la lluvia que golpeaba los cristales. Sabía que sus hijos no se quedarían quietos, sabía que intentarían adelantarse a sus movimientos, y él estaba listo para ello. Sin volverse, habló con voz grave. «¿Está todo en su lugar?» A sus espaldas, el asistente personal asintió. «Tal como lo pidió, señor». El anciano sonrió levemente. «Perfecto. Ahora esperemos a ver qué tan lejos están dispuestos a llegar». En el pasillo, Tomás y Mauricio se deslizaban en silencio, asegurándose de que nadie los viera. Sus corazones latían con fuerza mientras se acercaban a la puerta del estudio. Tomás probó el picaporte. Cerrado. «Por supuesto», murmuró con frustración. Mauricio sacó una pequeña ganzúa del bolsillo de su chaqueta y le lanzó una mirada a su hermano. «Déjame intentarlo». Tomás lo observó con sorpresa, pero no dijo nada. Solo se apartó y dejó que su hermano trabajara en la cerradura. El sonido del metal, rascando contra la cerradura, resonó en el pasillo vacío.
Cada segundo se sentía eterno, cada crujido los hacía contener la respiración. Y entonces, con un leve clic, la puerta se abrió. Se miraron en silencio, sabiendo que cruzar esa línea significaba mucho más que irrumpir en una habitación prohibida. Pero ninguno de los dos dudó. Entraron. El estudio estaba envuelto en una penumbra espesa, iluminado solo por la luz de la tormenta filtrándose por los ventanales. El aroma a cuero, tabaco y madera impregnaba el aire, dándole al lugar una atmósfera densa, impenetrable. Tomás caminó directamente hacia el escritorio de su padre, mientras Mauricio comenzaba a revisar la biblioteca. «Busca en los cajones», susurró Mauricio sin apartar la vista de los libros. Tomás obedeció, abriendo con rapidez cada compartimento del escritorio. Pero todo estaba en su sitio. Papeles sin importancia, plumas caras, una caja de cigarrillos. Nada relevante. «No hay nada», dijo con frustración. Mauricio frunció el ceño y deslizó los dedos por el lomo de los libros hasta que algo llamó su atención. Un volumen más grueso que los demás, antiguo, gastado. Lo jaló con cuidado. Un clic resonó en la habitación. Tomás se giró de inmediato, con los ojos abiertos de par en par. Un compartimento secreto en la pared comenzó a abrirse lentamente, revelando un pequeño cofre de madera oscura. Ambos hermanos se quedaron inmóviles por un instante. «¿Qué demonios?», susurró Tomás. Mauricio se acercó, su mano temblando levemente cuando tocó la tapa del cofre. «Esto es lo que estamos buscando», dijo con voz entrecortada. Pero justo cuando estaba a punto de abrirlo, un sonido los hizo congelarse. Un chasquido seco. La luz se encendió de golpe, y la figura del anciano apareció en la puerta, con la mirada afilada como una cuchilla. «Vaya, vaya», murmuró con una sonrisa sombría. «Parece que no tardaron en morder el anzuelo». La luz de la lámpara se reflejaba en los ojos del anciano con una intensidad casi inhumana. Sus manos, arrugadas y temblorosas, se apoyaron en el marco de la puerta mientras observaba a sus hijos con una calma inquietante. Tomás y Mauricio se quedaron paralizados, el cofre entre ellos y el rostro de su padre lleno de una mezcla de desdén y satisfacción. «No esperaban encontrarlo tan fácil, ¿verdad?», dijo el anciano, su voz grave y pausada, como si todo estuviera bajo su control. Tomás dio un paso adelante, su pecho se agitaba con la rapidez de su respiración. Sus ojos estaban fijos en el cofre, pero la mirada de su padre le quemaba más que cualquier objeto en esa habitación. «¿Qué es esto?», exclamó Tomás, con la ira creciendo en su voz. «¿Qué tienes escondido aquí?». El anciano no respondió. Inmediatamente caminó hacia el escritorio, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Mauricio lo observaba de reojo, los nervios tensos, como si en cualquier momento todo fuera a estallar. Finalmente, el anciano se sentó en su silla de cuero, haciendo crujir los reposabrazos con su peso. Sus dedos tocaron la superficie de la mesa, recorriendo lentamente los papeles dispersos sobre ella. Luego, con una tranquilidad aterradora, levantó la mirada y dijo: «Lo que tengo aquí no es solo para ustedes, es para todos los que han intentado jugarme». El silencio llenó la habitación, solo roto por el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Tomás estaba a punto de saltar hacia el cofre, pero la mirada de su padre lo detuvo. «No lo toques», advirtió el anciano con frialdad. «Si quieres saber lo que contiene, mejor siéntate». Mauricio, más prudente que su hermano, hizo un leve movimiento hacia la silla más cercana. Tomás lo siguió, aunque con la rabia a punto de explotar. El anciano dejó escapar una pequeña sonrisa al verlo sentarse, como si todo estuviera en su perfecto plan. «Sé que ambos están confundidos», comenzó el hombre, su voz tan tranquila como siempre. «No sé si mi muerte fue lo que los hizo ver las cosas con otros ojos,
o si realmente pensaron que podrían ganarme en mi propio juego. Pero debo ser claro. Tomás lo miró fijamente, sin entender nada. «¿Qué estás diciendo?», dijo, sus palabras cargadas de incredulidad. «¿De qué juego hablas?». El anciano suspiró y se levantó de la silla lentamente, como si no tuviera prisa. Se acercó a la ventana y miró hacia el jardín. La tormenta ya calmándose un poco, pero la atmósfera seguía tensa, cargada de presagios. Desde el principio supe que alguien de la familia iba a intentar apoderarse de todo. Comenzó, con un tono en el que había algo de amargura. «Pero no pensaron que yo había anticipado cada movimiento, ¿verdad?». Mauricio frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo?», repitió, ahora un poco más confiado en que las piezas comenzaban a encajar. «¿Todo esto es parte de tu plan?». El anciano volvió a girarse hacia ellos, con la misma calma perturbadora. «Lo es. Cada testamento falso, cada supuesto cambio de decisión, todo ha sido parte de la obra maestra que he tejido para ustedes, y ahora que han llegado hasta aquí, no hay marcha atrás». Tomás respiraba entrecortado, intentando asimilar lo que estaba oyendo. «¿Nos estás diciendo que todo esto, todo lo que hemos vivido, ha sido un juego para ti?». El anciano lo miró con ojos penetrantes. «No es un juego, hijo, es una lección de poder, de control, y más importante aún, una lección de quién realmente tiene la última palabra». Tomás apretó los dientes, pero no pudo evitar sentir una extraña mezcla de admiración y horror. Su padre, siempre tan distante, siempre tan controlador, estaba revelando su verdadero rostro. No era solo un hombre anciano y rico, era un estratega, un hombre que había orquestado cada movimiento de la familia, cada pieza de este rompecabezas, para que terminara justo en este punto. Mauricio, que había permanecido en silencio, se levantó de su silla y caminó hacia el cofre. La habitación parecía reducirse a un espacio pequeño, apretado por la presión de las palabras y la revelación que ya comenzaba a comprender. «¿Qué pasa con el testamento?», preguntó Mauricio, su tono ahora mucho más bajo y temeroso. El anciano sonrió ligeramente, como si fuera una respuesta obvia. «El testamento no importa. Lo que importa son las decisiones que tomaron antes de que se destruyera. La gente cree que lo material es lo que importa, pero es el control lo que hace la diferencia. Los bienes, las propiedades, los valores, son nada si no se tiene el control de lo que realmente importa». Tomás se levantó de un salto, incapaz de seguir escuchando. «No sigas con tus malditas lecciones», gritó, la furia desbordándose en su voz. «¿Qué quieres de nosotros?». El anciano lo miró fijamente, sin moverse, sin emoción. «Quiero ver hasta dónde son capaces de llegar. Quiero ver hasta qué punto son capaces de sacrificarse por lo que creen que les pertenece. Esto no es solo una cuestión de dinero, de herencia, de propiedades. Esto es sobre lo que cada uno de ustedes está dispuesto a perder para conseguir lo que cree que es suyo». Tomás estaba temblando de ira, y sin embargo, algo en sus palabras lo detuvo. «¿Por qué haces esto? ¿Por qué nos empujas hasta el límite?». El anciano suspiró, cansado, como si ya hubiera dado esta explicación 1000 veces. «Porque quiero ver si ustedes pueden sobrevivir sin mí. Porque quiero ver si realmente pueden ser tan inteligentes como piensan. Porque quiero ver si mis hijos tienen lo necesario para enfrentarse al mundo cuando ya no esté aquí». Las palabras cayeron como una piedra en el agua. Tomás y Mauricio intercambiaron miradas, completamente perdidos en la magnitud de lo que su padre había dicho. En ese momento, el sonido de la tormenta cesó casi por completo, dejando la casa en un silencio absoluto. El cofre estaba frente a ellos,
Y a pesar de todo lo que acababan de escuchar, la necesidad de abrirlo, de descubrir qué contenía, los impulsaba. Pero en su interior, ambos sabían que lo que realmente buscaban no era un objeto, era algo mucho más profundo, una respuesta que les permitiría comprender por qué su padre los había arrastrado a este juego mortal. Y aunque el camino hacia la verdad estaba por delante, ya nada sería lo mismo. La casa estaba sumida en una oscuridad profunda. Aunque la tormenta ya había cesado, el ambiente dentro de la mansión era denso, cargado de una tensión que se podía palpar en el aire. Los pasos de Tomás resonaban en los pasillos como ecos lejanos, mientras su mente trataba de procesar las palabras de su padre, que aún golpeaban como martillos en su cabeza. Cada palabra era como una flecha lanzada a la oscuridad, buscando una verdad que ni siquiera él estaba seguro de poder comprender. Su padre nunca había sido claro, nunca había mostrado abiertamente lo que pensaba o lo que quería. Siempre había sido un hombre de pocas palabras, pero de grandes decisiones. Sin embargo, lo que había dicho esa noche iba más allá de cualquier expectativa. Todo lo que conocía sobre su familia, sobre su vida, ahora parecía un juego cuyo propósito solo él sabía. Tomás llegó a la biblioteca. La puerta estaba entreabierta, como si alguien hubiera esperado que llegara. Sin pensar, empujó la puerta con un rápido movimiento. Dentro, la luz tenue de una lámpara iluminaba el rostro de su hermano Mauricio, que estaba parado frente a una estantería, mirando una serie de libros con una expresión que oscilaba entre la duda y el miedo. ¿Estás bien?, preguntó Tomás, aunque sabía que la respuesta no sería clara. Mauricio no lo miró de inmediato, sino que siguió observando los libros, como si esperara encontrar algo que le diera sentido a todo esto. No sé qué. Pensar, respondió finalmente sin girarse. Todo esto está fuera de control. Tomás se acercó lentamente, con una sensación incómoda en el estómago. Sabía que debía hablar con su hermano, pero la atmósfera entre ellos había cambiado. Había algo en el aire que les impedía comunicarse como antes. ¿Sabes lo que dijo nuestro padre?, preguntó Tomás con la voz quebrada. ¿Sabes lo que nos está haciendo? Mauricio dejó de mirar los libros y finalmente lo miró. Su expresión era seria, casi enojada. Claro que lo sé. Es lo único que entiendo. Nos está llevando a este límite para ver cómo reaccionamos. Quiere probar si somos lo suficientemente fuertes para manejar lo que vendrá. Tomás se cruzó de brazos, sintiendo la pesadez del silencio que se formaba entre ellos. Era difícil aceptarlo, pero tenía razón. El viejo había planeado todo esto, cada detalle, cada jugada, y ahora él y su hermano estaban atrapados en la misma trampa, sin saber cómo salir de ella. ¿Y qué vamos a hacer ahora?, preguntó Tomás, mirando a su hermano. Mauricio respiró profundamente y se acercó a una de las ventanas, observando el jardín vacío que se extendía en la oscuridad. No lo sé. Tal vez debemos abrir el maldito cofre y ver qué es lo que nos está ocultando. Tal vez la respuesta está ahí. Tomás frunció el ceño ante la sugerencia. El cofre era un misterio, sí, pero había algo en su interior que lo aterraba. Algo que no podían ni imaginar. ¿Crees que eso resolverá todo?, preguntó, con una mezcla de desesperación y escepticismo. ¿No piensas que tal vez lo que hay dentro solo hará que las cosas sean peores? Mauricio lo miró con intensidad. No sé, Tomás, pero no tenemos muchas opciones. Nuestro padre ha hecho todo lo posible por mantenernos en la oscuridad, pero si queremos tener alguna oportunidad, necesitamos saber qué está pasando. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Ambos sabían que en el fondo las palabras de Mauricio eran ciertas. Aunque sus miedos eran mayores que nunca, no podían quedarse quietos, esperando que las respuestas llegaran por sí solas.
Tomás asintió, con una mezcla de resignación y determinación. No quedaba más que actuar, aunque la incertidumbre los rodeara. «Vamos a hacerlo», dijo finalmente. Su voz sonaba firme, pero al mismo tiempo vacía, como si estuviera tratando de convencer a alguien más que a sí mismo. Los dos hermanos caminaron hacia el pasillo principal, sus pasos resonando en la casa vacía. La mansión ya no les parecía acogedora ni siquiera familiar. El aire estaba impregnado de una sensación ominosa, como si la propia casa estuviera consciente de lo que sucedía dentro de ella. El cofre estaba allí, en el mismo lugar donde lo habían dejado, esperando. Parecía insignificante, una simple caja de madera oscura, pero Tomás sabía que lo que contenía iba a cambiar todo. Mauricio lo miró y luego a su hermano, buscando alguna señal de duda en su rostro. Tomás respiró profundamente y con una mano temblorosa levantó la tapa del cofre. Un viento frío pareció surgir de su interior, como si lo que había dentro estuviera esperando ser liberado. Tomás retrocedió un paso, su corazón latiendo con fuerza. Lo que vio dentro no era lo que había esperado. Al principio pensó que era solo una serie de papeles, documentos que no tenían importancia, pero luego, al observar con más detalle, vio algo que lo hizo detenerse por completo. En el fondo del cofre, bajo una capa de papeles, había una caja más pequeña, algo pesada, algo que brillaba tenuemente en la penumbra. «¿Qué es esto?», susurró Mauricio acercándose. Tomás no lo sabía. No entendía qué significaba, pero su instinto le decía que lo que estaba por descubrir no era simplemente un objeto, era la pieza final de este rompecabezas tan macabro que su padre había creado para ellos. Con manos temblorosas, Tomás sacó la caja y la sostuvo frente a él. Era pequeña, con detalles intrincados, como si hubiera sido hecha especialmente para alguien. Pero antes de abrirla, un pensamiento aterrador cruzó por su mente. ¿Y si lo que contenía podía destruirlos a todos? El aire se volvió aún más denso, como si el peso de la revelación ya estuviera presionando sobre sus hombros. Mauricio lo miró, esperando, pero Tomás no podía hacer nada más que mirar la caja, con la sensación de que no había vuelta atrás. Tomás cerró los ojos, respiró hondo y, con una determinación que no sentía por completo, abrió la caja. Lo que encontró en su interior no era lo que esperaba, pero lo que vio no podía ser deshecho. La historia que su padre había comenzado ahora estaba más viva que nunca, y lo peor estaba por venir. El eco de la caja al cerrarse resonó en la biblioteca como un grito sordo, y el aire a su alrededor parecía volverse más denso, como si todo el peso de lo que acababan de descubrir se hubiera materializado en ese momento. Tomás sostenía la caja con las manos temblorosas, incapaz de soltarla, mientras su mente trataba de procesar lo que acababa de ver. En su interior no había nada visible a simple vista, nada que sugiriera que fuera de importancia, pero había algo en la forma en que estaba construida, en cómo brillaba bajo la tenue luz de la lámpara que le hacía sentir una creciente incomodidad. Mauricio estaba a su lado, su respiración entrecortada, también atrapado por el aura que emanaba la caja. Ninguno de los dos se atrevía a romper el silencio, como si al hacerlo pudieran desencadenar algo irreversible. Era extraño. Todo el ambiente de la mansión parecía haber cambiado, como si la propia casa estuviera esperando que abrieran ese pequeño objeto. La sensación era insoportable, como si una fuerza invisible los estuviera observando desde las sombras. Tomás levantó la tapa de la caja y el resplandor que se desprendió de su interior no fue lo que esperaba. Unos papeles viejos, descoloridos y ajados, estaban doblados con cuidado, como si hubieran sido guardados con un propósito muy específico. Pero había algo en esos papeles que no encajaba.
algo extraño que no podían comprender del todo. Tomás sintió una punzada en el estómago. ¿Qué demonios estaba pasando? Con manos rápidas retiró el primero de los papeles y en su cara se reflejaba una mezcla de incredulidad y terror. Las palabras escritas en el papel no tenían sentido. Al principio, parecía una escritura encriptada, como si alguien hubiera intentado ocultar un mensaje detrás de símbolos que no eran del todo familiares. Un código, tal vez, pero a medida que miraba más de cerca, algo le heló la sangre. Las letras empezaron a conectarse y la secuencia parecía formar palabras que claramente decían: «Nos está observando, no sigas adelante, ellos saben». Tomás retrocedió, como si el papel lo hubiera quemado al tocarlo. Sus ojos se abrieron de par en par, su mente no podía procesar la magnitud de lo que leía. Las palabras flotaban en su mente, y no podía deshacerse de ellas. No podían ser reales. ¿Quién había escrito esto? ¿Y qué significaba? ¿Quién sabía? Mauricio, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante con rapidez, arrojando una mirada ansiosa a su hermano. Le quitó el papel de las manos con un movimiento brusco, como si necesitara verlo por sí mismo. Con la misma rapidez, tomó el siguiente trozo de papel y al leerlo, su rostro palideció. El tiempo se acaba. No podemos evitarlo. Sus palabras, al salir de su boca, fueron como un susurro ahogado, como si no quisiera que nadie más las oyera, ni siquiera él mismo. Tomás miró a su hermano, ahora con más miedo que antes. ¿Qué significaba eso? ¿Qué demonios estaba pasando? De repente, como si un torrente de información hubiera sido liberado en sus mentes, los dos hermanos comenzaron a recordar las palabras de su padre, las advertencias, los secretos, las miradas furtivas que había lanzado cuando pensaban que no los veían. La sensación de estar atrapados en algo mucho más grande que ellos, algo que había estado ocurriendo en las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. Tomás intentó pensar, intentó encontrar una lógica detrás de todo eso, pero nada parecía encajar. ¿Cómo podían ser las palabras de alguien que conocía a su padre? ¿Y por qué los avisaba de algo tan extraño, tan inquietante? En ese mismo instante, las luces de la mansión parpadearon y el aire se llenó de una presión insoportable, la sensación de que algo estaba por ocurrir, algo que no podían controlar. Mauricio, sin decir una palabra, guardó los papeles rápidamente en su bolsillo, como si eso los protegiera de algún modo. Tomás lo miró, pero antes de poder decir algo, la puerta de la biblioteca se abrió de golpe. El sonido de la madera crujió, como si alguien estuviera esperando que entrara en ese preciso momento. Ambos se dieron vuelta, el corazón les latía con fuerza. En el umbral de la puerta apareció su padre. Su rostro estaba serio, casi inquebrantable. Tomás podía ver que había algo diferente en él, algo que no lograba identificar, pero que le helaba la sangre. Sus ojos parecían más oscuros que nunca, como si estuviera ocultando algo, como si todo lo que había hecho hasta ese momento tuviera un propósito mucho más siniestro. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó su padre con una voz fría, casi sin emociones, como si no le importara la respuesta. Mauricio no pudo evitar temblar, y Tomás, al notar el cambio en su hermano, se dio cuenta de que algo grande estaba a punto de ocurrir. La tensión en la habitación era insoportable. «¿Qué es todo esto, padre?», preguntó Tomás con una voz que no era suya, llena de angustia y miedo. La confusión lo estaba devorando por dentro. No sabía qué pensar, ni qué esperar. Solo quería respuestas. Su padre no respondió de inmediato. En lugar de eso, se acercó lentamente a la mesa y miró la caja vacía, como si estuviera valorando qué hacer a continuación. Tomás sintió que su corazón latía en sus oídos. Sabía
que no había vuelta atrás, pero necesitaba saber qué estaba pasando. Finalmente, su padre habló. Sus palabras, aunque suaves, fueron como cuchillos en el aire. Nunca debieron abrirla, nunca debieron saberlo. Con esas palabras, la atmósfera en la habitación cambió. La sensación de terror aumentó, y algo, en el fondo de la mente de Tomás, le hizo entender que había cruzado una línea de la que no había regreso. La verdad estaba mucho más cerca de lo que pensaba, pero ¿serían capaces de soportarla? ¿Y qué ocurriría ahora? Un ruido extraño, como un crujido en el suelo, interrumpió el momento, pero antes de que pudieran reaccionar, el sonido se desvaneció en el aire, dejándolos con una sensación aún más inquietante. Ahora, con las piezas del rompecabezas comenzando a encajar, Tomás y Mauricio se dieron cuenta de que nada de lo que habían vivido era real. Todo lo que conocían, todo lo que pensaban saber, estaba a punto de ser desbordado por algo mucho más grande, mucho más oscuro. La cuenta atrás había comenzado. El aire en la mansión se volvió denso, como si el peso de las revelaciones estuviera sobre cada rincón, sobre cada respiración. Tomás no podía dejar de mirar a su padre, cuyos ojos, antes tan familiares, ahora parecían distantes, impenetrables. El hombre que siempre había sido su guía, su bastión, ahora se veía envuelto en un aura de misterio y miedo que lo dejaba sin aliento. No podía entender qué estaba pasando, ni cómo había llegado a ese punto. Las piezas del rompecabezas simplemente no encajaban. Y, lo peor de todo, es que su padre no parecía dispuesto a darles las respuestas que tanto necesitaban. Mauricio, a su lado, estaba visiblemente agitado, la respiración entrecortada, el sudor en su frente y los ojos que brillaban con el reflejo de un miedo que Tomás no podía ignorar. Sabía que su hermano estaba luchando con algo mucho más grande que él, y eso solo aumentaba su propio temor. «Padre, ¿qué significa esto?», preguntó Tomás, su voz temblorosa pero llena de una determinación que desconocía en sí mismo. La respuesta de su padre fue un suspiro profundo, casi como si se estuviera preparando para algo. Era un sonido bajo, grave, como el de un hombre que lleva el peso de un secreto demasiado grande, demasiado oscuro. «No pueden entenderlo, ¿no?». «Todavía», dijo con voz baja, casi apagada, mientras se acercaba lentamente a la mesa. «Pero pronto, pronto lo sabrán todo». Las palabras de su padre cayeron en la habitación como un golpe, como una advertencia que se sentía en cada rincón, en cada esquina. Tomás y Mauricio intercambiaron una mirada cargada de confusión, pero también de desesperación. No sabían si temer más por lo que su padre acababa de decir o por lo que aún no se atrevía a contarles. En ese momento, las respuestas parecían estar más lejos que nunca. Tomás intentó dar un paso adelante, pero su cuerpo, como si estuviera atrapado por una fuerza invisible, no lo dejó avanzar. El ambiente en la mansión estaba cambiando y podía sentirlo en su piel, en el aire que ya no era el mismo. Las sombras parecían alargarse y la sensación de que algo estaba acechando más allá de esas paredes crecía con cada segundo. De repente, un sonido profundo, como el de una puerta que se cierra con violencia, resonó desde el pasillo. Tomás giró hacia su padre, que a pesar de la tensión no mostró ningún signo de sorpresa. Como si ese sonido, ese golpe, fuera parte de un plan del que ellos aún no comprendían nada. «¿Qué está pasando?», insistió Tomás, ahora más desesperado. Necesitaba respuestas, necesitaba entender por qué todo se estaba derrumbando a su alrededor. Su padre lo miró por un momento con una mirada que parecía más pesada que antes, como si lo estuviera evaluando, sopesando si debía darles las respuestas que tanto buscaban. El tiempo ya no es lo que parece. El juego que hemos estado jugando ustedes y yo no tiene reglas. Y ahora lo que está por venir, lo que no hemos querido ver,
«Está aquí», dijo, y con esas palabras, el aire en la habitación se volvió aún más pesado, como si de pronto estuviera impregnado con una verdad oscura y palpable. Tomás sintió que la angustia lo envolvía, como si estuviera siendo arrastrado por algo mucho más grande que él. Cada palabra de su padre era como un peso que caía sobre sus hombros, empujándolo hacia abajo, hacia una oscuridad que no comprendía, pero que, por alguna razón, sentía que era inevitable. Mauricio, que había estado callado durante toda la conversación, finalmente habló. Su voz temblaba, pero en sus ojos brillaba una desesperación que no podía ocultar. «¿Qué quieres decir con eso, padre?», preguntó, casi sin aliento, como si temiera la respuesta. «¿De qué juego hablas? ¿De qué estás hablando?». El padre de ambos los miró fijamente y por un instante Tomás creyó que las sombras mismas se estaban filtrando en su mirada. Era como si su padre no estuviera allí, como si algo o alguien más estuviera usando su cuerpo, su mente, para hablarles. «Este lugar», dijo, apuntando hacia la mansión, como si la casa misma fuera parte de la respuesta. «Esta casa no es solo una casa, no es solo un refugio. Ha sido el escenario de algo mucho más grande, algo que va más allá de lo que ustedes pueden entender. Y ahora, las puertas que hemos cerrado se han abierto». Un escalofrío recorrió la espalda de Tomás, un frío gélido que parecía provenir del fondo de su ser. Las palabras de su padre no tenían sentido, pero la forma en que las pronunciaba, con ese tono grave, lleno de un conocimiento oscuro y ancestral, hizo que su piel se erizara. Algo no estaba bien. Algo terrible estaba a punto de ocurrir. Mauricio, incapaz de soportar más, dio un paso atrás. «No entiendo, padre. ¿Qué puertas? ¿Qué demonios estamos viviendo?». Su voz se quebró al final de la frase, como si estuviera perdiendo el control de sí mismo. El padre se acercó a la ventana y con un gesto lento miró hacia el jardín que se extendía más allá de los muros de la mansión. Tomás y Mauricio se acercaron sin saber qué esperar, pero con la sensación de que la verdad estaba al alcance de sus manos, aunque no querían alcanzarla. De repente, el padre rompió el silencio. «Algo ha sido desatado». Sus palabras fueron como una sentencia, como si la mansión misma estuviera escuchando, esperando lo que vendría. Tomás no podía dejar de mirarlo. No podía dejar de sentir que a medida que las palabras salían de su padre, una parte de su vida se desmoronaba. ¿Qué había en esta mansión? ¿Qué secretos oscuros estaba escondiendo? Antes de que pudiera formular otra pregunta, un ruido extraño resonó en el piso superior. Un crujido bajo, seguido por una risa sorda, retumbó en las paredes de la casa. La risa no era humana, no era real. Tomás y Mauricio se miraron, los ojos desorbitados por el miedo. El tiempo se había agotado. El sol se filtraba suavemente por las ventanas del modesto apartamento de doña Rosario, llenando la habitación de una luz cálida y tranquilizadora. Sin embargo, había algo en el ambiente que no era tan apacible como parecía. Un silencio pesado flotaba en el aire, como si todo estuviera en suspenso, esperando algo que aún no se atrevía a suceder. Doña Rosario, sentada en la mesa de su pequeña cocina, miraba fijamente su taza de café medio vacía, sintiendo la ansiedad recorrer sus venas. Sabía que algo grande estaba por ocurrir, pero no podía predecir qué. Su mente repasaba los últimos días, cada conversación con Gabriel, cada gesto de él que la había dejado intriga y, sobre todo, la inquietante sensación de que él ocultaba algo. No solo lo había ayudado de manera inesperada, sino que también lo había sentido cada vez más cercano, como si él también estuviera esperando algo, como si su vida de alguna forma estuviera entrelazada con la suya de maneras que no entendía completamente.
El sonido de un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Gabriel. Como siempre, parecía llegar en el momento justo, como si estuviera al tanto de sus emociones y de lo que necesitaba, aunque nunca le había dicho nada al respecto. Con una mezcla de incertidumbre y expectativa, se levantó de la mesa y caminó hacia la puerta, sin saber muy bien qué esperar. Cuando abrió, allí estaba él, de pie, con su característico porte elegante, pero con una mirada diferente. Había algo en sus ojos que reflejaba una tensión interna, una lucha que doña Rosario no había notado antes. Gabriel no era alguien que acostumbrara a mostrar sus vulnerabilidades, pero en ese momento su presencia parecía más densa que de costumbre. «Buenos días, doña Rosario», saludó, como si nada fuera extraño, pero en su tono había algo más, algo profundo que ella no pudo ignorar. «Buenos días, Gabriel», respondió ella tratando de mantener la calma, aunque por dentro su corazón latía con fuerza. La atmósfera entre ellos estaba cargada, como si un secreto aguardara ser revelado. Sin esperar una invitación, Gabriel entró en la casa y se sentó en la misma silla donde había estado días atrás. Sus ojos no dejaban de observarla con una intensidad que la inquietaba, pero también la atraía. Doña Rosario sintió una mezcla de desconcierto y curiosidad. Había algo diferente en él, algo que la impulsaba a escuchar lo que fuera que tuviera para decir. «Sé que todo esto debe parecer extraño para ti», comenzó Gabriel con una voz que ya no sonaba tan segura como siempre. Había una fragilidad en sus palabras que la sorprendió. «No puedo dejar de pensar en todo lo que ha sucedido entre nosotros, lo que hice por ti y lo que tú hiciste por mí cuando era solo un niño». Doña Rosario frunció el ceño, sin saber exactamente a qué se refería. El pasado de Gabriel siempre había sido algo vago para ella, algo que él nunca había querido compartir por completo, y mucho menos ahora. Pero su tono de voz, la seriedad de su expresión, la instaron a escuchar más. «¿Qué quieres decir?», preguntó, sin poder evitar la inquietud en su voz. Gabriel la miró a los ojos con una intensidad tan fuerte que parecía perforar su alma. En sus ojos no había solo la figura del hombre exitoso que ella conocía, sino también una vulnerabilidad que nunca había visto antes. «Hace muchos años, cuando era niño, tú fuiste la única persona que me miró realmente. No solo me ayudaste cuando más lo necesitaba, sino que me diste algo que nunca supe cómo agradecer: compasión. Un tipo de compasión que nunca recibí de nadie más. Siempre lo he guardado para mí sin entender por qué lo hiciste. Pero ahora, después de todo lo que ha pasado, siento que ya no puedo seguir guardando este secreto». Doña Rosario quedó sin palabras. Algo dentro de ella se removió al escuchar esas palabras, algo que ni siquiera sabía que estaba esperando escuchar. Gabriel, el joven que había cambiado su vida, no solo le debía algo, sino que lo que él sentía por ella era más profundo de lo que había imaginado. «No sé por qué lo estás diciendo ahora», dijo, su voz quebrándose levemente. «Pero, ¿por qué? ¿Qué quieres de mí?». Gabriel parecía meditar sus palabras cuidadosamente, y la espera en la habitación se alargó por unos momentos. Finalmente, suspiró y se levantó, caminando hacia la ventana con la cabeza gacha, como si las palabras que le acababa de decir le hubieran pesado más de lo que esperaba. «Porque ahora creo que es el momento de que sepas algo más, algo que nunca me atreví a contarte. Lo que hice por ti no fue solo por agradecimiento, no fue solo por un acto de caridad. Yo nunca te lo dije, pero cuando era niño, tú me salvaste. No solo me diste un techo o comida, me diste lo que más necesitaba, esperanza. Y ahora, después de todo lo que he logrado, quiero devolverte algo, algo que sé que cambiará tu vida».
Doña Rosario sentía que su corazón palpitaba con fuerza, como si se estuviera adelantando a lo que Gabriel estaba a punto de decir. Aquellas palabras resonaban en su mente, desbaratando cualquier idea que tuviera sobre él, sobre su vida. No se trataba solo de dinero o de favores, sino de algo mucho más profundo. «No sé qué decir», susurró ella, abrumada. «¿Por qué yo? ¿Por qué me lo haces esto?». Gabriel la miró, y por primera vez ella vio una vulnerabilidad absoluta en su rostro, como si estuviera completamente expuesto a la misma desesperación que él había experimentado años atrás. «Porque eres la única que realmente me conoce, y porque ahora quiero que tengas lo que nunca imaginaste tener. Este es el primer paso, doña Rosario, el primer paso hacia una nueva vida. Acepta lo que tengo para ti, y todo cambiará, te lo prometo». Gabriel, con una expresión seria y firme, puso un sobre en la mesa. Doña Rosario no sabía qué esperar. Sin embargo, la idea de todo lo que podría significar ese sobre la hacía temblar. Lo miró y luego miró a Gabriel sin saber si debía aceptarlo o rechazarlo. El miedo y la gratitud se mezclaban dentro de ella y las palabras se le atoraron en la garganta. «Lo aceptaré, Gabriel», dijo finalmente con una sonrisa débil. «Pero no sé si estoy lista para lo que esto implica. No sé si debo, pero haré lo que sea necesario». Gabriela sintió y sonrió, pero su mirada era más seria que nunca. «Lo sabrás pronto, este es solo el principio».